Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de La Voz del Faro. Tenemos con nosotros hoy al consejero de Gobernación y portavoz del Gobierno, Jacob Bachuel. Jacob, buenos días. Muy buenos días a todos. Yo quería empezar aunque hemos estado hablando de los temas que vamos a abordar, pero yo quisiera abordar porque yo creo que ayer sí se produjo algo que yo creo que sentimentalmente sería importante para usted. Usted está hoy de presidente accidental, porque el presidente de la ciudad se encuentra en Madrid, donde va a ser recibido dentro de unas horas por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y usted ayer, en representación de la ciudad, estuvo en el inicio de la Hanukkah. Para usted, como persona que pertenece a la comunidad hebrea, el representar a la ciudad en un acto de su propia comunidad, ¿qué supone? Sin lugar a dudas, como usted muy bien dice, es un acto muy entrañable y que la verdad es que me provocó una sensibilidad muy especial. Ser presidente accidental de la ciudad y además representar a la ciudad en un acto de la comunidad israelita a la que durante tantos años he representado precisamente en esta misma festividad, en el alumbrado de las calles aledañas a la sinagoga y posteriormente en el primer encendido de la Hanukkah, pues es algo que por coincidir en la misma persona a usted no se le escapa, evidentemente, que es un acto que realmente llega al corazón. Es mucho más de lo que podía aspirar cuando inicié mi carrera política. Para mí, desde luego, siempre dije que el máximo honor que puede tener una persona es representar a sus ciudadanos y representar a la ciudad de Ceuta en un acto tan entrañable, acompañado además por la delegada de gobierno y por el comandante general y por tantísimos vecinos que se dieron cita en la Plaza Nelson Mandela. Pues la verdad es que fue un momento que no olvidaré y fue muy especial. Bien, siguiendo con otra cuestión, usted, antes de entrar en el PP y antes de entrar en el Ayuntamiento, que prácticamente coincidieron unos meses antes de la entrada... Bueno, usted entró como independiente en la fila del PP, Así es. Pero usted había pasado mucho ya por esta casa, como analista político en las tertulias, escribía artículos en el periódico, y yo a ese Jacob Bachuel que le hago la pregunta, no se la hago al consejero de Gobernación y al portavoz del Gobierno. ¿Se sorprendió usted mucho el domingo por la noche con los resultados de las elecciones andaluzas? La verdad es que después de los sondeos a los que nos tenía acostumbrado a los que nos tienen acostumbrados todas las empresas que se dedican a esa labor, pues la verdad es que fue una sorpresa, porque claro, todo indicaba que los resultados iban a ser distintos, llamémosle distintos, ni mejores ni peores, pero sí distintos, y sobre todo viniendo de Andalucía. Me da la impresión de que esas empresas no tuvieron en cuenta algunos factores que suceden cuando se hace un estudio de opinión como una intención de voto, como puede ser pues que las personas no digan exactamente lo que piensan votar, a veces incluso porque tienen cierta reticencia a reconocer cuál va a ser la formación política a la que van a votar, pero desde luego sí que fue una sorpresa que habrá que estudiar y habrá que meditar muy bien que por qué ha sucedido lo que ha sucedido y a dónde nos va a llevar. Alguien me preguntaba esa misma noche qué me parecía que podía pasar, y yo digo, lo único que puedo garantizar es que vamos a estar muy entretenidos. Durante los 2 próximos meses, desde luego, vamos a estar muy entretenidos con todas las cábalas que se pueden hacer, todas las conversaciones, las reuniones, imágenes. Vamos a ver imágenes de reuniones de 2 en 2 partidos, de 2 líderes en 2 líderes, y las especulaciones van a estar a la orden del día. Esto ha desplazado muchísimo de la primera plana de los medios de comunicación, entre los que aquí nos encontramos en uno, desde luego al tema catalán, obviamente. El tema catalán ahora ha pasado a un segundo plano, porque esto verdaderamente es a tener en cuenta. Hay que tener en cuenta que el PSOE pues ha tenido 2 nichos de votos habituales, que han sido Cataluña, el Partido Socialista Catalán, y Andalucía. Y en los 2 nichos, parece ser, esos 2 nichos en este momento le están dando la espalda al PSOE. Tendrán que meditar muy bien qué han hecho para que os suceda esto. No es bueno que se radicalice la vida política en ningún lugar, mucho menos en el resto de España, pero desde luego en ningún lugar no es bueno. Y parece ser que hay una reacción
en la línea de la radicalización del electorado, que habrá que tener muy en cuenta cómo podemos neutralizarla, porque ya digo, las posturas radicales, extremistas, no son buenas. Lo dije cuando apareció en la escena de la forma que apareció Podemos, es un partido radical, y lo digo cuando acaba de aparecer Vox, que también es un partido radical. Pero ustedes no descartan poder gobernar Andalucía con Vox. No, yo no, desde luego no tengo la información sobre lo que se está haciendo. Lo dice el portavoz. O sea, para Sí, gobernar ustedes en Andalucía necesitan a Vox, si no, no hay nada que hacer. Sin duda, los números indican esto. Hay muchísimas posibilidades. El apoyo para la investidura, luego el apoyo en el gobierno, en fin, hay muchísimas posibilidades que, bueno, que los líderes andaluces ya decidirán qué es lo mejor para Andalucía, sin lugar a dudas, porque seguro que van a estar pensando en Andalucía antes que en nada. Pero en este momento no se puede descartar absolutamente nada. La única realidad es que el Partido Socialista se ha llevado un correctivo muy severo de su electorado tradicional, y tendrá que meditar mucho sobre este tema. Que haya en Andalucía, que normalmente es un caladero de votos del PSOE, que irrumpa un partido que en el 2015, hace 3 años, consiguió, no sé si consiguió 15.000 votos en toda Andalucía, ha conseguido 400.000. Si uno va a ver, por ejemplo, en el Ejido, que tiene una comunidad, un 30% casi de inmigración, pero de inmigración legal, o sea, que están censados, luego tienen un montón de inmigrantes ilegales. Allí ha ganado. Te vas a Algeciras y allí el Partido Popular ha quedado en tercera posición, Vox ha quedado segundo, primero Ciudadanos. El que haya irrumpido, ¿qué mensaje o qué necesitaban escuchar los andaluces para que casi 500.000 de andaluces hayan votado a Vox? Pues probablemente querían escuchar lo que Vox les ha dicho, precisamente. Otra cosa es que los postulados de Vox sean realistas, porque realmente el programa de Vox nadie lo conoce. De momento no hay un programa, hay una... Ceuta levanta un muro en la frontera. O sea, ese es el programa, pero claro, levantar un muro en Ceuta, coger a todos los inmigrantes y a los menas y ponerlos en la frontera. Mire, eso probablemente sean unas frases, desde luego demagógicas y además inviables, porque eso probablemente haya una parte de la población, no le digo que no, que esté deseando escuchar eso. Ya no sucedió con el GIL en su momento. Todos estábamos deseando escuchar que alguien iba a venir e iba a poner orden donde había desorden. Pero la realidad después dice que eso son medidas completamente imposibles. Imposibles por una razón, porque la ley, y estamos en un Estado de Derecho, la ley no lo permite. Bueno, yo puedo decir, sí, voy a levantar un muro, o voy a coger a todos los inmigrantes, los voy a poner en la frontera, o los voy a encerrar. Eso la ley no lo permite. Entre otras cosas porque el político que se le ocurriese hacer eso inmediatamente estaría procesado y probablemente iría a la cárcel. Y eso, desde luego, no creo que ningún político lo desee. Pero que sí que es cierto que a los andaluces les ha ocurrido probablemente lo que pudiera ocurrir en Ceuta y lo que está ocurriendo también en Europa, que de repente alguien dice algo que la gente quiere escuchar porque piensa que es fácil. ¿Por qué no se hace? Si no se hace es porque ellos no quieren. No, es porque estamos en un Estado de Derecho, la ley está por encima de todo y tenemos que respetarla. Y ahora, otra cosa es que una parte de la ciudadanía quiera escuchar eso y se lo crea. Y una vez que se lo cree, entonces emite su voto. Hay que tener presente que no todo lo que aparentemente parece de fácil solución, ningún problema difícil tiene una solución fácil. Y el que venga diciendo esto se soluciona fácilmente, mira, yo cojo y hago esto, miente. Sí que es cierto que en las campañas políticas habitualmente estamos acostumbrados a que nos mientan, es cierto. Hay partidos que se dedican a mentir prometiendo cosas, primero porque saben que después no van a gobernar y no van a tener que cumplirlas, y segundo porque una vez llegado al poder, bueno, pues ya tengo 4 años y ya veremos. Eso me parece a mí que es un juego muy peligroso, y además de ser un juego político, me atrevería a decir sucio. No está bien mentir a la ciudadanía y prometerle cosas que sabes perfectamente que no vas a poder cumplir porque las leyes son las que son, y afortunadamente estamos en un Estado de Derecho. Bien, en estos días se están celebrando el 40 aniversario de la Constitución Española. Hay que hacer, las personas que hemos vivido esa época, hay otras personas que no la han vivido, usted y yo sí la hemos vivido. Cuando echamos la vista atrás y vemos los 40 años que han pasado, ¿han merecido la pena? Desde luego que sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas.
le voy a hacer una pequeña reflexión respecto de cómo tomo yo la Constitución. La Constitución la comparo con esa madre de familia, porque además no en vano tiene nombre femenino, con esa madre de familia que ha conseguido que los hijos, los yernos, las nueras, los sobrinos, los nietos, se mantengan unidos. Una cosa que es difícil, no es fácil, y esas madres saben perfectamente que el esfuerzo tan enorme que supone poder mantener la familia unida. Bien, pues bien, la Constitución la comparo con esa madre de familia que ha mantenido a la familia unida y que, bueno, han pasado 40 años, que a algunos les parecerá poco, a otros les parecerá mucho, pero desde luego yo me remitiría a las palabras de ayer del presidente, muy acertadas como siempre, donde decía, este edificio puede ser que requiera ciertas labores de mantenimiento. Es decir, a lo mejor alguna habitación pues hay que reformarla o hay que cambiarle la solería o pintarla. Pero lo que no podemos tocar son las estructuras vitales del edificio, los cimientos, porque si tocamos los cimientos el edificio se va a venir abajo. Me parece una comparación muy acertada. Los que están proponiendo ahora que hay que hacer una modificación de la Constitución en profundidad, además con razones tan peregrinas como que un alto porcentaje de la población no votó la Constitución porque no tenía edad para ello. Mire, las constituciones no se votan en cada generación para que todos se incorporen a ellas. Ya se votaron en su momento y probablemente después lo que haya que hacer son modificaciones o enmiendas, pero desde luego no volver a votar una nueva constitución como aparentemente parece que algunos partidos pretenden, cambiar totalmente la Constitución y poner en tela de juicio absolutamente todo. Dicho lo cual, también tengo que decir que ojalá en el panorama político actual conociéramos, no digo que no los haya, pero desde luego no los conocemos, conociéramos políticos con tanta altura de miras, con tanta generosidad y con tanta vocación de servicio como los que redactaron y pusieron encima de la mesa la Constitución. Si tuviéramos la suerte de tener políticos que se parecieran a ellos, que se acercaran a ese nivel, desde luego estaríamos muchísimo más tranquilos. Pero me da la impresión de que en el panorama político actual, y digo en general, no hablo de todos, hablo de en general, no impresiona que haya políticos con tanta altura de miras como digo. Estamos acostumbrados a ver que cada uno lo que intenta es robarle ideas al otro para ganar un cierto electorado. Y eso no me parece ético. Estamos hablando de Constitución, estamos hablando de convivencia, estamos hablando de un documento que tiene que perdurar durante muchos años. Hay países que tienen constituciones de 100 y de 200 años, han hecho determinadas enmiendas, algunas modificaciones, pero desde luego no han tocado los cimientos de la Constitución. Creo que esa sería una mala idea. Pero en el panorama político, salvo el Partido Popular, Ciudadanos y el PSOE, nada más que habla del tema de la federalización de España, hay un partido a la izquierda del PSOE que es Podemos, que sí habla de esa reforma, y eso en un partido que tiene cerca de 70-80 diputados hace que la silla de cuatro patas, me refiero, sobre que está basado el sistema constitucional ahora mismo, esté un poco cojeando. Ese es uno de los partidos a los que me refería cuando hablaba de la poca generosidad que se tiene con los demás y la poca visión de futuro. Y además, me atrevería a decir hasta el egoísmo que demuestra cuando lo único que quiere es arrimar el ascua a mi sardina y los demás no cuentan. No, mire, cuando salió Podemos con los primeros resultados tan brillantes que tuvo, yo dije que ese partido a mí me parecía que era como un soufflé. Había tenido una gran expansión, pero desde luego el tiempo haría que se viniera abajo. Efectivamente está ocurriendo. Los últimos resultados en Andalucía, que aparentemente es un nicho de votos de la izquierda tradicional y demás, cosa que ya hay que poner en tela de juicio, evidentemente, afortunadamente, porque el andaluz es inteligente, está demostrando precisamente que no es así, que incluso uniéndose a Izquierda Unida, sumando esos votos que con la ley DON debería haberle dado incluso más diputados, sin embargo, han perdido.
han perdido en la Junta de Andalucía, lo cual viene a reafirmar que efectivamente que eso es un partido que es un suflé. Creo que Vox también es un suflé. Creo que Vox es un partido que ha tenido y va a seguir teniendo en las próximas elecciones probablemente una gran expansión, pero después, por las mismas ofertas que está haciendo, ofertas políticas que está haciendo, sabe que son inviables y por tanto se va a desinflar porque sus ofertas no son viables como no son las ofertas de Podemos, tampoco son viables. El pueblo español no quiere una podemización de la política, como tampoco quiere una radicalización a la derecha. ¿Esos resultados que ha obtenido Vox en Andalucía pueden ser, para los intereses del Partido Popular, peligrosos de cara a la autonómica de Ceuta? Bueno, en Ceuta tenemos ya una experiencia de un partido salvador, mesiánico, que vino a solucionar todos los problemas en ese entonces de inseguridad que había, que era el GIL, de inseguridad que existían en Ceuta, que efectivamente existía, y dijeron, bueno, pues voy a poner policías a caballo, los voy a poner por la ciudad, voy a coger a todas las prostitutas, tal como hice en Marbella, las voy a poner en el barco, un billete y fuera. Porque lo había hecho en Marbella o había hecho algo parecido en Marbella y la gente, bueno, pues se lo creyó. Y sin embargo, pues ya se vio que a qué venía el GIL. Era también un partido mesiánico, un partido que prometía lo que prometía no lo podía hacer y después quería hacer otro tipo de cosas, y la ciudadanía en Ceuta ya tiene esa experiencia. Nosotros confiamos en que esa experiencia sirva para empezar a poner en tela de juicio las ofertas que haya que no sean viables, porque no lo pueden ser, porque legalmente no lo son. Y bueno, que tomen buena nota y esperamos que a la hora de emitir su voto, bueno, pues lo mediten bien. Siguiendo ya con la entrevista en clave local, para el próximo día 10 me parece que hay convocada, después del puente hay convocada una huelga de autobuses, ¿no? Sí, efectivamente, hay una huelga convocada desde hace ya varias semanas de autobuses. Bueno, es una empresa privada, hay un comité de empresa y hay una patronal, una gerencia de la empresa que, bueno, que están, me consta, porque además tengo información de casi en tiempo real, tanto de la dirección de la empresa como del comité de empresa. Estoy en contacto con el gerente de la empresa, permanente, varias veces al día incluso, y en contacto con el presidente del comité de empresa porque me interesa evidentemente cómo van las negociaciones. Una huelga de autobuses no es deseable. Se exigió o se pidió por parte de la empresa que para poder aceptar las reivindicaciones económicas que tenían los trabajadores, pues se necesitaba, para no poner en peligro el equilibrio económico de la empresa, se necesitaba un aumento de tarifa. Así se cumplió, se supeditó evidentemente en el Pleno a que se firmara ese convenio. Bueno, me consta que están dialogando. Lo último que sé del día de ayer es que las posturas están muy cercanas. Es decir, no creo, confío en que definitivamente pues se firme el convenio y no haya huelga de autobuses. Pero en cualquier caso, si la hubiera, yo ya tengo confeccionados los servicios mínimos, pendientes únicamente de ser publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad. Y no lo he hecho hasta hoy, porque me consta que las posturas están muy cercanas y probablemente puedan llegar, que es lo que deseo, pueden llegar a un acuerdo, si no en los próximos días, desde luego casi en las próximas horas. Pero de todas maneras, aunque la dirección de la empresa de autobuses le solicitara a ustedes el incremento del billete para poder hacer frente a las peticiones del comité de empresa, independientemente de ese tema, el ¿hacer una subida de autobús después de tantos años era también una cuestión lógica? No, es que era casi una cuestión obligada. O sea, hay un acuerdo de pleno del año 2012 concretamente, donde se supeditaba el precio del billete de autobús, el viaje, supeditaba incrementos según el IPC. Y desde el año 2012, sí que es cierto, hay que agradecerle tanto a la empresa como a sus propios trabajadores este gesto. Desde el año 2012, cuando estábamos ya en plena crisis, ese incremento no se produjo, en atención a no provocar incrementos en el precio del billete a los usuarios. Ya bastante teníamos con la crisis que están sufriendo los usuarios de autobuses, como para encima ir incrementándolo. La empresa lo entendió, los trabajadores lo entendieron y forman parte de ese inmenso colectivo español que ha ayudado a soportar mejor la crisis. Y eso hay que ponerlo encima de la mesa y hay que agradecerlo.
Sí que es cierto que a partir de ese momento ya no se produjo ningún incremento del IPC. Evidentemente, lo que sí se ha producido han sido los incrementos, tanto en el combustible como en los salarios de los trabajadores y demás, y ya tocaba, después de 6 años, aplicar ese incremento del IPC al nuevo precio. Y ha sido el incremento que se ha producido de 5 céntimos. Pero hay que tener también en cuenta que el Gobierno es muy cuidadoso con los más vulnerables. Ese incremento solamente se va a producir en los billetes de autobús de viaje único. Es decir, todos los bonos de pensionistas, de discapacitados, de estudiantes, en fin, las clases sociales más vulnerables no se van a ver afectados. Al verse afectado el billete, evidentemente el bono debería haberse visto afectado, pero es la ciudad la que corre con ese incremento de ingresos que va a tener, o ese incremento de gastos que va a haber motivado por el incremento del billete de autobús. Es decir, los bonos no se van a tocar. Es la ciudad la que hace ese esfuerzo y para eso ya lo tiene incorporado en los presupuestos de 2019. Creemos que ya tocaba, como digo, aplicar el IPC, porque fue además acuerdo de pleno, aplicar el IPC en esta ocasión. En este mes de diciembre vamos a tener, primero me parece, la toma de posesión de los bomberos y después la toma de posesión de policías locales. Así es, Se vuelve a cumplir otra promesa más de seguir incrementando tanto la policía local como el esfuerzo en bomberos, ¿no? Eso es el día 10, lunes 10 de diciembre, toman posesión los 10 nuevos bomberos y el martes 11 toman posesión los 15 nuevos policías locales. Con estos 15 policías ya son 23, nos faltan 10 para cumplir los 33 que se habían perdido con motivo de la crisis, que saldrán próximamente en el próximo ejercicio, ya está contemplado además, y con esto, bueno, desde luego la ciudad, en fin, considera que la ciudad, me refiero al pleno de la ciudad, porque no olvidemos que aunque es una propuesta del Gobierno, el resto de partidos también tienen mucho que decir en este aspecto, ¿no? Esto es un servicio a la ciudadanía en general. Los bomberos son necesarios, como todos entendemos. La policía local no es que sea necesario, es que cada vez es más necesaria. Y así lo hemos entendido todos. Y el esfuerzo que está haciendo la ciudad para poder tener cada vez más policías locales y cumplir con esa cifra de los 33 a los que nos comprometimos al principio de la legislatura, bueno, pues se va a terminar cumpliendo. ¿Y bomberos con los 10 que se van a incorporar, cómo va a quedar? Todavía estamos por debajo de lo necesario en bomberos, evidentemente es una cifra importante. Es una cifra importante porque son 10 nuevos efectivos que van a estar, digamos, si los policías están a pie de calle, los bomberos están a pie de manguera, como aquel que dice, ¿no? Pero en fin, en cualquier caso es importante, pero sí que son necesarios más. Es necesario un servicio de extinción de incendio y salvamento con más dotación de recursos humanos. Pero tendrá que ser para el próximo ejercicio, ya no podrá ser para este y tendrá que ser para el próximo ejercicio. ¿Es suficiente con 10? No es suficiente, pero es una cifra, llegamos a una cifra aceptable. Pero no es suficiente precisamente porque en Ceuta no se puede mancomunar los bomberos. ¿No? Claro, no. pero mire, por ejemplo, en verano tenemos un problema que es que tiene que haber una dotación fija de bomberos en García Aldave y una itinerante en el Hacho. Bueno, pues ahora ya a partir de que tengamos las cámaras de detección térmica del programa Safe City no va a ser necesario. Es decir, vamos a tener más bomberos, digamos, preparados en el parque y no desplazados en el medio forestal. La tecnología también ayuda a que el trabajo puede ser mucho más eficaz. Insisto, no es suficiente, no es la cifra ideal, pero sí que de momento, bueno, estamos llegando a una cifra que se acercan a la cifra ideal. Bien, prácticamente se va a cumplir dentro de un mes los 2 años de la llegada del superintendente de la Policía Local, Sebastián Vega. ¿Satisfecho? Le pregunté cuándo cumplió el año y le pregunto cuándo se van a cumplir los 2 años. Sí, muy satisfecho. Mantengo los niveles de satisfacción que tenía, se han visto incluso incrementados. Es una persona que tiene una capacidad de liderazgo muy importante, está acostumbrado a gestionar grupos humanos muy numerosos y además la disciplina por un lado y la manga ancha, es decir, la comprensión respecto de los problemas de la policía local
intrínsecas con ella, por otro lado, consigue ese equilibrio que la policía local incluso está agradecida. Es decir, es una persona además que siempre es dialogante, siempre tiene el despacho abierto y siempre está dispuesto a recibir a cualquiera de los policías, los conoce con su nombre y apellido y conoce incluso sus problemas personales, es decir, los que le han venido a comentar algún problema personal y se interesa por ellos además. Me parece que es un acierto y le auguro muchos años más de superintendente de policía local. Bueno, señor Achuel, hoy presidente accidental y consejero de Gobernación y portavoz del Gobierno. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación del Grupo Faro y hasta una nueva ocasión. Al contrario, muchas gracias a vosotros por permitirme expresar todo el trabajo que se hace, que no es poco, y como siempre, pues me tenéis a vuestra disposición. Bien, y nosotros nos despedimos hasta un nuevo programa de La Voz del Faro. Buenos días.